Bueno, desde el 12 de marzo del 2020, pues venimos sufriendo atropellos de nuestros derechos humanos, fundamentales, civiles y políticos. De ahí que en España, hasta en 3 ocasiones, ha declarado inconstitucional los 2 estados de alarma y la declaración judicial previa para tomar medidas de política sanitaria y bueno, y confinar ilegal e inconstitucionalmente a la población es un delito de lesa humanidad y por lo tanto hemos ido ante la Corte Penal Internacional para denunciar a los diferentes gobiernos, los diferentes gabinetes y con Pedro Sánchez a la cabeza para que el fiscal pues abra una investigación y bueno, y se juzguen por delitos de lesa humanidad, pues nada más hechos probados. Es decir, el Tribunal Constitucional ha declarado en 2 ocasiones la inconstitucionalidad de los 2 estados de alarma y una tercera declaración de inconstitucionalidad, la declaración judicial previa, en la que todas las medidas hechas por las comunidades autónomas de España pues son inconstitucionales por un vicio de nulidad. A partir de ahí son hechos probados, es decir, es que no hay mucho más. Si el fiscal no propone esta cuestión, podría estar prevaricando, porque son hechos probados que se ha confinado, se ha secuestrado ilegal e inconstitucionalmente a la población española y a todos aquellos que estaban en el territorio español, ilegal, inconstitucionalmente, y eso es un delito de lesa humanidad. Y por otro lado, hemos interpuesto la impugnación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la impugnación del pasaporte COVID. Pasaporte COVID, que si bien en España no está en vigor, pero en Europa sí. Y eso vulnera, infringe y transgrede pues los más elementales principios inspiradores de los tratados de la Unión Europea y el reglamento de protección de datos. Es decir, dice que no se puede discriminar, pero en la práctica se discrimina. Dicen que no se pueden guardar datos acerca de la no se pueden guardar datos acerca de los datos de las personas que entran y salen en las diferentes puntos transfronterizos, pero sin embargo los guardan. Con lo cual, no solo vulnera, infringe y transgrede derechos fundamentales de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, de la Constitución Española y del propio reglamento de la Unión Europea, con lo cual no hemos presentado esta impugnación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y hemos tenido muy buen feedback por parte del tribunal hasta el punto que nos han admitido la presentación de las credenciales como abogado en ejercicio por correo electrónico y nos lo han certificado el propio la oficina de registro del tribunal, con lo cual estamos contentos y tenemos grandes visos de que esto vaya a prosperar, ¿no? Y por último, la acción contra YouTube, que ha sido muy interesante porque la censura está prohibida en España y como tal, pues una empresa privada que vulnera derechos fundamentales y libertades públicas como la libertad de expresión, prohibida por el ordenamiento jurídico lo que es la censura y sin embargo se han dedicado a decirnos lo que podemos llegar a decir o no decir. Y eso son condiciones contractuales que son abusivas y por tanto nulas. Y como consumidores tenemos nuestros derechos y hemos interpuesto una acción ante los tribunales de justicia de España para que se declare nula lo referente a los canales de Oles Abogados, que no son de Oles Abogados, que son míos personales porque yo me dedico a dar información jurídica gratuita. ¿Vale? No es por mi ejercicio profesional, sino que es una información, una aportación a la humanidad, ¿no? Y a la colectividad. Y esas son algunas de unas cuantas que hemos puesto en estos últimos días.
Sí, el crimen es el mismo contra la libertad de expresión, contra los derechos humanos, contra las libertades fundamentales y contra la cuestión más básica que es la libertad de expresión. La libertad de expresión no puede tener límite, porque si alguien puede ponerle límite a la libertad de expresión, viene alguien más poderoso y lo pone. Por eso, si tú crees que yo te he hecho daño a ti, como lo que yo estoy expresando, pues tú me demandas y un juez determinará si te he causado daño o no. Pero no puede haber límite a la libertad de expresión. Y el problema que está ocurriendo es que determinadas empresas, amparándose, pretendiendo amparándose en la propiedad privada, pues, no, mire usted, las condiciones generales de la contratación como usuario, como consumidor y usuario, tenemos unos derechos. Y aquí las cláusulas que se ponen de modo abusiva, de modo predispuesta, sin transparencia, sin información, son nulas de pleno derecho porque vulneran derechos y libertades públicas. Son condiciones generales de la contratación que vulneran el ordenamiento jurídico y como tal no hay ninguna empresa, sea nacional o internacional, que esté por encima de la ley. Y a partir de ahí, lo que pasa en España está pasando en el mundo entero y invito a todos los compañeros del mundo entero a que accionen ante los tribunales y defiendan a la población, porque la población les necesita. Bueno, nosotros hemos acudido a la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, por los presuntos delitos de lesa humanidad, por hechos probados. Es decir, hechos probados, ¿qué quiere decir? Que tribunales españoles han determinado la inconstitucionalidad y la ilegalidad de dos estados de alarma y y todas las medidas derivadas de las autorizaciones de política sanitaria. Ante esto, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no va a convocar a la Corte de diligencias previas para abrir una investigación. Estaría prevaricando, estaría cometiendo un posible delito de prevaricación, porque son hechos probados. No nos hemos extendido más allá de hechos que son absolutamente probados. A partir de ahí, sí, entiende la Fiscalía que no tiene que abrir por diligencia, pues nosotros también podemos accionar contra, contra el fiscal. Con respecto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, bueno, igualmente aquí estamos ante la vulneración de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, de la Constitución Española y, como ya hemos dicho, estamos ante la vulneración del propio reglamento de protección de datos. Yo sé que los jueces están deseando entrar contra el pasaporte COVID a nivel de Europa por el tema de la vulneración de la protección de datos. A partir de ahí, la imparcialidad o no se le presume. Y si no, pues para eso están los tribunales, para la prevaricación judicial, para defendernos ante posibles abusos o arbitrariedades. La prevaricación es dictar una resolución ilegal, injusta o arbitraria a sabiendas. Eso es la prevaricación, que lo pueden hacer los funcionarios o lo pueden ser cualquier tipo de, de persona con jurisdicción propia. Es decir, un presidente de un colegio de médicos puede prevaricar, un presidente un club de fútbol puede prevaricar, alguien que tiene mando en plaza, ¿vale? Bueno, la prevaricación, ya os digo, es dictar una resolución injusta, arbitraria, abusiva, a sabienda que lo está haciendo. De ahí la clave de ese delito es el a sabienda, demostrar el a sabienda. Pero después está la prevaricación judicial que, 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 tiene otras características y que, bueno, por no aburrir a la audiencia, en esencia es el delito de prevaricación, ¿no?
Bueno, en España el Consejo General del Poder Judicial está elegido por el poder político. Los jueces de primera y segunda instancia son jueces en el que la independencia es mayor. Los tribunales superiores pues tienen más problemas a la hora de administrar justicia en cuanto a que el control de la partidocracia es muy grande en España y ocurre en todos los países del mundo. Mm, los contextos, los cambios de los contextos son clave para la administración de justicia. ¿Por qué? Porque al cambiar los contextos sociales, la administración de justicia puede tomar decisiones sin el foco del problema mediático, ¿vale? Entonces la lupa entorpece la administración de justicia y por eso la denuncia ante la Corte Penal Internacional o denuncias que estamos poniendo, los contextos son totalmente diferentes en enero que ahora en julio, totalmente diferentes. El que no se esté usando ya la mascarilla, que la gente con normalidad esté saliendo a la calle, todo eso influye en el cómo ven los jueces la situación. Con lo cual, mmm, la justicia es lenta. Hay quien dice que si es lenta ya no es justicia, pero los contextos, los cambios de los contextos son clave. Con lo cual, tenemos la tranquilidad de que vamos a salir triunfantes. Eso es, eso es. Sí. Desgraciadamente, el poder político, cuando hay un caso que se resuelve o un caso que se manifiesta o un caso de corrupción, forma parte de las listas que entre los propios partidos las cuotas de purgas internas y si algo se resuelve en la partidocracia es porque hay específicos listas que se cruzan entre ellos, tú acabas con este, tú te comes este, yo me como este, y así es como se resuelven los problemas dentro de la partidocracia. Quiero decirte con esto que, bueno, por eso es tan importante acabar con ella, por eso es tan importante echar a esta partidocracia corrompida y vendida, porque es que ahora mismo no hay administración de justicia. Sí, eso es. No, no solo no han hecho ningún tipo de denuncia, sino que ha sido la sociedad civil española, los activistas contra la nueva normalidad, los que llaman ellos mismos despectivamente negacionistas, que dentro de un tiempo pues, van a ser los grandes
los grandes héroes, ¿no? Llegará un momento en el que dirá, yo siempre fui negacionista. Los chaqueteros, los que se quitan la chaqueta y se cambian la chaqueta, dirán, yo siempre fui negacionista. Lo que pasa es que no se podía decir, como cuando antes los franquistas se quitaban la chaqueta, ¿no? Y decían, yo es que siempre fui demócrata. Pues esto igual, esto es exactamente igual, ¿no? Llegará un momento en que la palabra negacionista puede ser sinónimo de valiente y sinónimo de una persona honesta y una persona reconocida, ¿no? Por la colectividad, ¿no? Que ahora traten de tildarnos de eso, de machacarnos públicamente, de tratar de acabar con nosotros, de irresponsabilizarnos, de estigmatizarnos, ¿no? A mí un cliente cuando habla conmigo me dice que yo no soy negacionista, ¿eh? O sea que yo me río y digo, ay, qué bien funciona la máquina, qué bien funciona la máquina de desinformación masiva. Entonces, dicho esto, es que no hay más, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, Raúl, la clave de todo lo que tenemos entre manos es que los ciudadanos no pintamos nada, ni en nuestros países, ni a nivel mundial. Existe un conglomerado de lobbies nacionales e internacionales que se creen dueños del planeta y de dueños de la humanidad y quieren hacer con nosotros, pues eso, pues, pues tratarnos como lo que ellos consideran que somos, ganados para ellos, para ordeñarnos fiscal y económicamente y aquí en España pues quieren crear pobreza con la excusa de la guerra de Ucrania y allí pues crean pobreza para que el sometimiento y la subyugación y la subsidiación de la gente pues sea la única opción que tengan. Al final es empobrecer para que no haya posibilidad de libertad, ¿no? De libertad colectiva y de libertad de poder decidir nuestro futuro como pueblo. Y eso es lo que hay y eso es lo que tenemos hasta que los ciudadanos pues decidamos que hasta aquí hemos llegado. De hecho, hoy he tenido una reunión con un docente que me preguntaba asesoramiento jurídico acerca de proyectos educativos que querían imponer en el centro educativo, ¿no? Me decía, Sergio, es que no se prima el esfuerzo, no se prima el trabajo, se te impone un trabajar por proyecto para que tú el contenido pedagógico de lo que yo tengo que desarrollar
pues está muy fiscalizado. Digo, mira, lo que tiene que tener claro todo el mundo en qué consiste la libertad de cátedra. La libertad de cátedra se tiene, todo docente tiene esa libertad de cátedra y consiste en que la administración educativa podrá decir las materias sobre las cuales hay que impartir, es decir, matemáticas, sociales, sociología, la materia que sea, lengua, idioma, pero cómo se enseña la materia es una competencia del profesorado, ese es el derecho, ese es la libertad de cátedra. Pues bien, ahora están imponiendo en Andalucía y no sé en el resto de España lo que son los proyectos concretos educativos en el que el profesor está inspeccionado e inventariado acerca de cómo explica o cómo enseña la materia. Esto es el paso previo para que pase como ocurre en las redes sociales. Usted no puede decir determinadas cosas y vulnera, transgrede e infracciona lo que es el derecho a la libertad de cátedra. Usted puede enseñar una materia como usted entienda más adecuada, dándole la visión, centrándose en lo que usted entiende que se tiene que centrar como docente. Lo único que puede intervenir la administración es la materia que usted puede o no puede impartir. Ya os digo, matemáticas, ciencias naturales, inglés o francés, los idiomas que sea, latín, árabe, lo que sea, español, lengua, pero no puede decirle a los profesores cómo impartirla. Y hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy atentos, porque los proyectos educativos son el previo a decirle a los docentes lo que pueden decir o no pueden decir. Así que estamos ahora mismo en una situación de riesgo para las libertades, pero además en la escuela, de un modo más agravado y de un modo más acentuado. Así que tengan ustedes en cuenta docentes de España y docentes del mundo, porque al final son derechos humanos y la libertad de cátedra es un derecho fundamental en España y un derecho humano, y quiero que ustedes lo sepan al hilo de lo que acabas de comentar, porque es un tema muy importante para, no se puede pretender imponer pedagógicamente un modo de enseñar a los docentes. Podrán ustedes decir sobre qué hay que enseñar, pero no cómo. Y ahí hay una clave muy importante, porque después corremos el riesgo de que pase lo que dice YouTube. Usted no puede decir esto, usted no puede decir lo otro, usted no puede decir, ¿cómo que no puedo decir? La libertad de expresión. Pues la libertad de cátedra es un modo de materializar el aspecto de la libertad de expresión de un docente en el ejercicio de su función docente. Y está protegida porque es un derecho fundamental. Y lo que vale para España
inexcusable. Bueno, está bien, ¿no? Por supuesto. Raúl, Raúl, y con el permiso de mi amigo y colega Fran, hoy he presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional por el tema de discrepancia de la vacunación COVID-19 entre padres divorciados, separados, ¿vale? Y le he puesto encima de la mesa al Tribunal Constitucional que se le la niña, que no es una niña, 15 años y 9 meses para cumplir 16 años, no se le considera madura y adulta para tomar una decisión que no quería inocularse y sin embargo en Ourense el magistrado del registro civil a un menor de 9 años entiende que es suficientemente maduro para cambiarse de sexo en el registro. Y le pongo encima de la mesa la contradicción. Digo, mire usted, ¿no cree usted que esto es una discriminación flagrante y manifiesta que usted diga que tiene 15 años, 9 meses y no puede decidir sobre su cuerpo y un menor de 9 años en Ourense sí puede decidir acerca de si quiere cambiarse de sexo o no? Y es lo que veníamos, ¿no? Es la moda, la moda de tratar de reparar el agravio histórico de los colectivos marginados y machacados como los LGTBI. Y hay que llegar a un equilibrio. Y no ahora porque esté de moda, sirve y no se puede discriminar a una niña de 16 años ya casi, que no quería inocularse. Así que por eso quería dar la noticia, ¿no? Que hemos llegado ya al Tribunal Constitucional con este caso y sí, y animo a que haya que ir, hay que ir por prevaricación judicial porque los jueces no pueden alegar ignorancia inexcusable.
tiene usted las pruebas ahí, lo está haciendo usted a sabiendas, un desprecio claro y manifiesto a las pruebas y mala praxis a la hora de aplicar. Entonces, claro y manifiesto, hay que dar un escarmiento. Estoy totalmente de acuerdo con mi colega y amigo Fran.